Nosotros y vámonos de lleno a nuestra mesa de análisis. Está con nosotros el maestro Daniel Garay, internacionalista y académico de la Facultad de Estudios Superiores de Aragón de la Universidad Nacional Autónoma de México. Gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias por la invitación. Un saludo a toda la audiencia. Y también está Mario Monroy, miembro del colectivo Ustedes Somos Nosotros y defensor de derechos humanos de personas migrantes y refugiadas. Gracias por estar con nosotros, Mario. Hola, buenas tardes. Está sumamente complicado el asunto de la migración. Sigue llegando oleadas, no grupos, no caravanas, oleadas de migrantes que vienen de Centroamérica, de Sudamérica, del Caribe, que buscan llegar a los Estados Unidos. Maestro Daniel Garay, ¿cómo está nuestra política migratoria con relación a la de países centroamericanos como Guatemala, Honduras, El Salvador? Bueno, me gustaría señalar que estamos ante una crisis humanitaria gravísima. Lo que está sucediendo es sin precedentes. Ya esto obviamente lo habíamos visto antes, pero se ha agudizado definitivamente. Y bueno, la política migratoria de México me parece sumamente contradictoria. Por un lado, anuncia que quiere atacar el problema de raíz, los problemas que hay en Centroamérica, hace un llamado a Estados Unidos para que apoye estos programas que está tratando de implementar en Centroamérica. Y por otro lado, observamos estas imágenes crudísimas, gravísimas de lo que está sucediendo. Por supuesto, no es un fenómeno nuevo, pero es un fenómeno que observamos que se ha exacerbado de una manera gravísima. Entonces, por otro lado, vemos la detención de las fuerzas de seguridad mexicana, estas escenas de violencia. Entonces, hay un mensaje totalmente contradictorio en la política migratoria de México. Y bueno, pues por el lado de los países centroamericanos tampoco vemos mucho por parte de los gobiernos que estén tomando medidas para evitar la salida de sus ciudadanos en estas oleadas que estás mencionando. Porque, Mario Monroy, ¿qué política migratoria podrían tener en Guatemala, Honduras, en El Salvador? Con todo respeto para esas naciones, pues no, ellos abren la puerta y el que quiera irse que se vaya, y que el problema represente ese asunto para los migrantes. Sálvese quien pueda, prácticamente es lo que les están diciendo. Bueno, también hay que recordar que Centroamérica tiene una política de fronteras abiertas entre países centroamericanos, exceptuando Panamá. Esto quiere decir que las personas tienen libre tránsito por El Salvador, por Honduras, por Guatemala. ¿Y cómo atienden entonces, Mario, esa problemática de que miles y miles de ciudadanos de esos países se quieren ir al sueño americano? Yo creo que es un gran problema. Justo ahorita yo creo que estamos en una coyuntura muy importante porque los países centroamericanos están sintiendo la presión de países como México y sobre todo de Estados Unidos, que les están pidiendo hacerse cargo de estas olas migratorias. Y lo que está pasando es que, por ejemplo, vemos un México que intenta establecer programas sociales como los que ha implementado en este país. En El Salvador, por ejemplo, que el primer país que visitó el presidente Nayib Bukele, una vez que fue elegido, fue México, para evaluar el programa Sembrando Vida y llevarlo a El Salvador. Se está negociando también para extender el Tren Maya, una ruta Maya en Guatemala. Es decir, estas propuestas de políticas, de programas sociales, para llevarlas a Centroamérica. Lo mismo hoy, el presidente Andrés Manuel López Obrador felicitó a la presidenta electa de Honduras y seguramente con quien seguramente va a tener un contacto muy directo en el futuro, estoy casi seguro. Maestro Daniel Garay, este ámbito político donde traen planes y traen proyectos y todo, pues hay que aterrizarlo y del dicho al hecho, pues hay un gran trecho, como dice la sabiduría popular. Hay una realidad, estos programas no están dando resultados. Si buscaban que fueran inmediatos, no está siendo así. La realidad la estamos observando, que es demasiado cruda, y sobre todo por esta reanudación por parte de las Cortes de Estados Unidos de los protocolos de protección a migrantes, mejor conocidos como Quédate en México, ha agudizado el problema en la frontera sur, que los albergues están desbordados, y bueno, México trató de poner algunas condiciones para que aceptar nuevamente este programa, pero la realidad es que
El problema se está agudizando en el norte, en la frontera sur y en todo el tránsito. México ha dejado de ser un país de origen de migración, es de tránsito y también es de destino. Y bueno, esto a México pues lo está rebasando totalmente en sus políticas. Y bueno, creo que es lo que estamos observando justamente en estas imágenes, ¿no?, que se están transmitiendo. Exactamente. Mario Monroy, la alternativa sería de todos estos migrantes centroamericanos quedarse en México. O sea, en el punto de vista real, ¿ellos aceptarían quedarse en México preferible a quedarse en sus países de origen? Bueno, las perspectivas son diversas. La caravana que entró ayer a la Ciudad de México, muchas personas buscan quedarse en México, muchas otras buscan un traslado seguro hacia Estados Unidos, pensando en que el fenómeno migratorio tiene años y muchas de estas familias ya tienen familiares en Estados Unidos, ya se van a insertar en redes en Estados Unidos, y para los que ni México ni sus países de origen son una opción viable. En ese asunto, maestro Daniel Garay, estos migrantes, muchos de ellos lo dicen y lo repiten y lo reiteran. Nosotros lo que buscamos es llegar a los Estados Unidos porque ahí se gana mucho más dinero y les permitiría enviar dinero a sus países de origen, a su familia que tienen acá. ¿La alternativa de quedarse en México es real? Algunos se han quedado, pero por causas circunstanciales, sobre todo porque han sido rechazados por las cortes estadounidenses que están tardando demasiado en darles respuestas. Se quedan acá en México en este programa y solamente en esos casos tienen dos opciones: una, aceptar quedarse aquí en el país y evitar regresar a sus países de origen, que sería mucho peor, o intentar cruzar ilegalmente hacia Estados Unidos, que esa sería la mejor opción. Digamos que con la llegada del presidente Biden hubo esta confusión, ¿no?, por el anuncio de un posible acuerdo migratorio. Esto obviamente hacía referencia a quienes ya tienen mucho tiempo viviendo en Estados Unidos, o los famosos Dreamers, pero el mensaje pues se trastocó y estas oleadas aumentaron muchísimo más después de la llegada del presidente Biden. Entonces no es precisamente la primera opción de todos estos migrantes, sino solamente en caso de que fueran regresados a sus países de origen, pues preferirían México, pero seguramente estaremos viendo nuevos intentos de estar cruzando la frontera. Es que esa sería la otra, Mario Monroy. Esta gente se quedaría de manera temporal, pero para seguir insistiendo llegar a los Estados Unidos. Y allá tienen un problema. Hay por lo menos 11 millones de personas que no tienen papeles, que están en condición ilegal, que no pueden trabajar de manera formal, que hay que regularizar, y entonces pues ya no pueden recibir a más en los Estados Unidos. Claro, y eso hay que comentar la completa incapacidad que tienen tanto la administración de Estados Unidos como por supuesto la de México para garantizar los trámites migratorios. Es decir, están completamente superadas las administraciones, y al mismo tiempo también pensar en México qué oportunidades hay para estas personas, pensando que después de 10 décadas en las que las personas regresaban a México, 2021 es el primer año donde por primera vez los flujos migratorios hacia Estados Unidos se han reavivado. Es decir, las personas ya tampoco se están quedando en México, estamos regresando a flujos migratorios que ya se habían pensado superados. De mexicanos, ¿te refieres a mexicanos que ya no estaban ya no estaban buscando esa alternativa de irse a Estados Unidos? Dicen, no, yo me quedo en mi pueblo, ya estamos con cierta estabilidad, no me gusta Estados Unidos para vivir, pero ya la necesidad nos está empujando otra vez. ¿Qué tanto porcentaje están subiendo ya la migración de mexicanos que otra vez quieren ir a los Estados Unidos? Mira, el dato no lo tengo, pero por primera vez en 10 años, en una década, otra vez los flujos hacia Estados Unidos han aumentado. Y no solamente flujos de personas migrantes que van a buscar oportunidades económicas, sino también si vemos las personas que solicitan refugio, es decir, aquellas personas mexicanas cuya vida corre peligro en México,
también se han disparado en Estados Unidos. Y no son presos políticos o por situaciones de ideología, maestro Daniel. La violencia está expulsando a grandes comunidades de nuestro país y la gente, pues, ¿a dónde se va? Pues a solicitar refugio a los Estados Unidos. Sí, efectivamente. Creo que no solamente debemos observar el problema de Centroamérica, debemos observar el propio problema que por un lado, pues le reclamamos a Estados Unidos, recientemente se vio eso, de que deberían ser bien tratados los mexicanos en aquel país, pero por otro lado celebramos de repente que haya tantas remesas y que salven la economía de México, ¿no? Entonces, el problema mexicano no debemos dejarlo de lado, está en estos mismos flujos migratorios que se confunden, ¿no? con los centroamericanos, y ahí están, es una realidad. Están volviendo nuevamente, por un lado el tema económico y por otro lado el tema de la creciente violencia del país. Entonces, claro, es un asunto sumamente grave. Ayer, las declaraciones que hace hoy la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, aquí de la capital del país, diciendo, no se les trataba de bloquear el acceso a los migrantes, sino acompañarlos al refugio que les habíamos preparado, pero esto va contrario a la realidad porque ellos traen su propia agenda. Estos migrantes vienen caminando desde hace 50 días y traen su propia agenda, y resulta que con esa maroma quieren decir que como que estaban confundidos. La política migratoria en México deja mucho que desear. Maestro Daniel. ¿Qué política migratoria? Adelante, Mario. Claro, voy a regresar al principio. ¿Qué política migratoria? Es que pareciera que un día amanecemos de buenas y dejamos pasar personas, y un día amanecemos de malas y cerramos los caminos. De hecho, yo ayer me encontraba en la caravana, y antes del enfrentamiento con los policías, unos 600 metros antes, había habido una mesa de diálogo con la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, en el que se había quedado claro que el destino era la Basílica y que no se iba a ir al albergue. Se avanzaron los 700 metros y nos encontramos el retén policíaco diciendo que la única alternativa, la única vía de tránsito era ir al albergue temporal que estaba en Iztapalapa. Entonces tampoco saben. Claro, porque los migrantes aprovechando el día festivo, pues dijeron, ya caminamos ahorita 8, 10 horas, pues vámonos directo ya. Y llegamos hasta la Basílica y le damos gracias a sus creencias, ¿no? Y de repente la política migratoria se las quiere cambiar la Ciudad de México. No, ustedes van para acá. ¿Dónde estamos, Mario? Es que justo no sabemos. Y toda esta incertidumbre de no saber cuál es la política migratoria, no saber si se van a dejar pasar las personas, si no se van a dejar pasar, conlleva a que se busquen vías alternas, como pasó con el autobús en Chiapas, donde murieron 54 personas que se volcó. Es decir, ante no saber certezas jurídicas, ante no saber si tu trámite de refugio se va a tardar los 45 días hábiles que establece el protocolo, o se va a tardar los año y medio que establece la realidad, pues entonces las personas están en una incertidumbre total. Exactamente. Daniel, la corrupción es inevitable. O sea, es muy difícil creer que ese tráiler que se volcó y en el cual murieron 55 personas, que finalmente ya falleció una persona más, que pasó, dicen que no pasó retenes. Claro que los pasó. ¿Cómo los pasó? Pues con dinero. O sea, aquí esa medida de buena voluntad y regáñenlos acúsenlos con sus abuelitas, no está funcionando, Daniel. No, de hecho sí, justamente el comisionado del Instituto Nacional de Migración señaló que no habían pasado por ningún tipo de control. Es evidente la corrupción de las fuerzas de seguridad en México, además de que hay una falta de coordinación total. Vemos a la Guardia Nacional, vemos a la Secretaría de la Defensa Nacional, vemos a la Secretaría de Marina. Recordemos que el Instituto Nacional de Migración se supone que está bajo la Secretaría de Gobernación, vemos a la Secretaría de Relaciones Exteriores en estos temas, entonces no sabemos quién está coordinando ya la política migratoria, porque están tantos actores involucrados y no hay ninguna coordinación. Y bueno, pues obviamente estas acusaciones que se hacen de extorsiones, de corrupción, pues obviamente pues
tiene que haber algo de cierto en todo esto si Claro. observamos este camión que llegó a este punto y bueno, lo que ocurrió es una de las peores tragedias que hemos observado. Exactamente, Mario. Se platica, bueno, se dice más bien que les cobran hasta $4,000 por transportarlos de la zona de Chiapas, de la frontera sur, hasta la frontera norte con los Estados Unidos. ¿Esto está apegado a la realidad? Sí, de hecho yo diría que conozco testimonios de hasta $6,000 por el transporte desde Tabasco, perdón, desde Tabasco hasta Matamoros. $6,000 a cada persona. A cada persona, así es. Sí, sí. Y eso incluye también niñas y niños no acompañados, ¿eh? Que esa es otra cosa que la política migratoria tiene que ver, porque los flujos migratorios hoy están cambiando. Y hoy en las caravanas vemos al frente a mujeres jóvenes, mujeres embarazadas, niñas y niños. Y se tiene que aplicar una política migratoria que necesariamente tenga perspectiva de género y que vele por el interés superior de la niñez. Perdón, pero ayer yo estaba ahí en el enfrentamiento y los que estaban en primera línea eran mujeres con carriolas y a los policías no les importó. Digo, igual fue el enfrentamiento, tiraron las carriolas, golpearon niñas y niños, golpearon a las mujeres que iban hasta enfrente. Mario, y a nosotros nos vendieron la idea de que 12 o 20 policías resultaron lesionados y que los migrantes venían muy agresivos y estaban muy altaneros. Eso fue lo que vendieron. Y también hay una parte de verdad en eso, porque lo cierto es que cuando las personas migrantes, mujeres y niños en carriolas hasta enfrente intentaron pasar y la policía los replegó y no los dejó pasar, entonces se hicieron los enfrentamientos y hubo agresiones de ambos lados. Pero no se compara la fuerza que pueda tener personas que vienen caminando kilómetros, que vienen cansadas, que vienen ya con sed, que vienen acaloradas, con las casi 300 policías que pudimos ver que estaban ahí. Es cierto, no venían armadas, quien venía armado era la Guardia Nacional, que estaba atrás de la caravana, y al frente estaban los policías que con sus escudos, porque eran policías antimotines, ahora que según no existe los granaderos, el cuerpo de granaderos, pero bueno, muy parecido. Con eso estaban replegando personas y con eso estaban agrediendo también. Híjole, maestro Daniel, pues qué complicada situación estamos viviendo con esto de las oleadas de migrantes. Y por último, nada más, maestro Daniel, ¿avisoramos, vemos, alcanzamos a ver una solución a corto plazo? No, porque Estados Unidos está presionando fuertemente a México en el tema, ¿no? Seguramente en la reunión trilateral, en estos acuerdos que no pudimos conocer, se llegó a esto, ¿no? A cambio seguramente del tema de las vacunas y otras cosas. Entonces México va a seguir funcionando como este muro de contención, como lo empezó justamente en el gobierno del presidente Donald Trump, que se está continuando con el presidente Biden, está exigiendo lo mismo con este asunto de las cortes, tampoco se avisora que se vaya a resolver. Y nada más para dar ahí un dato ya dramático, pues México jamás había tenido en las últimas 2 décadas el número de detenciones de migrantes que está teniendo este año y sobre todo en los últimos meses, que llegando casi a 250,000 detenidos migrantes. Y entonces, bueno, eso refleja que México va a continuar por este camino y lamentablemente vamos a seguir observando estas imágenes. Exactamente, somos el muro humano, así lo decía Donald Trump. ¿Ustedes van a construir el muro? Efectivamente, ahí lo tenemos. Muchísimas gracias, Daniel. Muchísimas gracias, Mario. Muy interesantes sus conceptos y vamos a seguir con este tema más adelante. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Mario. Hasta luego, buenas tardes. Qué complicada situación, pero usted tiene ya más información para hacer un análisis y su juicio es el más importante para todos nosotros. Así que regresamos después de 2 minutos, estamos aquí en Mega Noticias.